Pues aquí miren, trayendo otra edición de este canal de YouTube. Vamos a escuchar a Teatro Mendívil. Échenme un taco de chanfaina con salsa multicolor. Al cabo que esas salsas no pican. Y de ese revoltijo de partidos corruptos no pasamos de la mera indigestión. Es ineludible que en un sistema político democrático exista la oposición, entendida esta como la unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos que buscan los grupos o personas que detentan el poder político, económico, que son reconocidos institucionalmente por las autoridades electorales y a los cuales los grupos de oposición les hacen resistencia sirviéndose de métodos y medios constitucionales legalistas, o a veces de ilegales y violentos para atacarlos. Pero en México, la única oposición genuina, nacida del verdadero hartazgo social, es la que representó y sigue representando Andrés Manuel López Obrador. Y digo sigue porque esta lucha aún no se acaba, mientras no se acaben los corruptos. Así que los oprimidos seguiremos a piedra, palo y machete, defendiendo la causa que es México, que la representa AMLO, que sin fanatismo alguno, muchos lo reconocemos como nuestro líder moral. Porque no vino a cantarnos utopías para poder llegar al poder. Si así lo hubiera hecho, ¿desde cuándo hubiera sido presidente? Pero él escogió el camino de la verdad, el más largo, el sendero pedregoso y con espinas, donde las trabas y los cuatros son y serán siempre el PRIAN de cada día. Él no ocupó aderezar sus discursos porque con solo describirnos la monstruosa realidad que nos acontecía ante las ratas políticas hediondas neoliberales. Con eso, poco a poco fue despertando el pueblo mexicano, como para lograr más de 30 millones de votos en 2018, con los cuales no le dimos oportunidad al INE Refil electoral de maniobrar a su favor para imponer de nuevo a los partidos hegemónicos, como Juan Manuel Márquez, que con un buen madrazo noqueó a Pacquiao, echando abajo las apuestas a la mafia del boxeo. Un madrazo que no dio paso a que inclinara los puntajes hacia quien ellos querían que ganara. Así fue en comparación pura el buen putazo que nosotros le dimos al INE y echamos abajo a la mafia del poder político. Ser oposición significa en esencia mucho más que simplemente perseguir ambiciones perversas y convertirse en un lastre para el país que se quiere gobernar. Es por eso que el PRI, el PAN y el PRD dejaron de ser oposición hace mucho tiempo, porque se le volvió costumbre pactar debajo de la mesa a cambio de todo lo que quieren, seguir mamando de la chichi del gobierno, seguir tragándose al erario público. Ya en el pasado se comenzaba a materializar esta fraternidad entre partidos corruptos, supuestamente de oposición. Así fue cuando Salinas fregó a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y se sirvió del panista Diego Fernández de Ceballos para quemar las boletas electorales. Y Cuauhtémoc Cárdenas, que fue víctima de aquel atropello y que tuvo algunas protestas por aquel fallo electoral, después de eso se volvió un maniquí en la escena política de nuestro país. Se le cansó el caballo muy pronto ante la inmensa demanda de justicia por parte de un pueblo lacerado por corruptos miserables. Se quedó Cuauhtémoc en el confort de los halagos que le hacen todos los políticos de todos los partidos, por ser el hijo sombra de Lázaro Cárdenas del Río. Por otra parte, en los años 2000 y 2006, donde ostentaron el poder ejecutivo los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón respectivamente, no hicieron más que repetir la misma historia que ya nos habían contado por muchos años: el PRI, robo, traición e impunidad. Fox privatizó la industria azucarera en México y se dio contratos millonarios con Pemex a sus centenados. Los hijos de Martita, pues. Calderón se robó en conspiración con el antes IFE en las elecciones, construyó una estela de luz y una barda de una supuesta refinería, símbolo del descaro corrupto de su sexenio, aparte de llenar de sangre nuestra patria con su guerra estúpida contra el narcotráfico. Se vino el año 2012
Y el PRI le dijo a sus hermanos panistas, ahí estuvo, ya les dimos chance y no lo aprovecharon. Quítense que esta elección la fraudeamos nosotros, porque tenemos el colmillo corrupto. Pero su candidato venía chimuelo y atarantado, no por viejo, sino por novato y pendejo. Fue en ese sexenio de Peña Nieto, donde toda la bola de ratas y hediondas ya percibían, no solo en México, sino en el mundo, que el pensamiento de la gente había cerrado un ciclo para con los partidos hegemónicos y estaban dando la oportunidad de probar con aquellos que venían de una larga y reconocible lucha, con un discurso más apegado a sus realidades, con un discurso que les prometía un cambio verdadero. Es por eso que prendieron los focos rojos, se prendieron las alarmas en las oficinas de los corruptos. ¿Y los corruptos qué hicieron? Se apuraron para eliminar, modificar o crear leyes que les permitiera robarse lo más que se pudiera durante su sexenio. Pero no compartir el pastel sería un pecado, sería el acabose de tal maléfico plan. Es ahí donde nace el famoso Pacto por México, donde terminaron de chingarse a Pemex con la reforma energética, donde se chingaron a los maestros con la reforma educativa, reforma tras reforma, donde siempre aumentaban los sueldos de los políticos, menos los del pueblo, donde se pensionaban a toda madre los expresidentes, menos a los ancianos de este país. Reformas y reformas, leyes a modos, leyes truculentas, a las que poco a poco se les ha venido acabando el corrido, gracias a un hombre que quiere a México como AMLO y que el pueblo lo apoya, que gracias a nosotros en 2018 le pegamos una embestida a esa bola de políticos corruptos, ratas hediondas. Después de esa arremetida, sobre el suelo quedaron los restos de azules, tricolores y amarillos, hígado, bofe y tripa, que hoy se juntan como chanfaina sobre la sartén para dar paso al PRI-NRD, una versión trillada del Pacto por México, y a los cuales nos los vamos a tragar en tacos en 2021, porque estos chiles no pican, y de la chanfaina nomás nos quedará la pura indigestión. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Morena! ¡Viva México! Al cabo que esas salsas no pican, y de ese revoltijo de partidos. Cuidado, de lado, Cuidado con los pies, De momento está llegando. Sin duda, la inseguridad en México es preocupante. Partidos corruptos no pasamos. Abarrotamos la sección policíaca no solo de los medios de comunicación nacional, sino también en estos temas somos desde hace mucho tiempo internacionales, porque nos competimos las tragedias con países que se encuentran en guerra. Si no se acuerdan, yo les refresco la memoria, ratas opositoras. No me interesa su simpatía, ni me interesa convencerlos absolutamente de nada, porque el libro ya está escrito, y desde que somos una nación, se reconocen dos tipos de mexicanas y mexicanos. Por un lado, están los mexicanos y mexicanas que son los primeros en levantarse, y los últimos en acostarse después de una dura jornada de trabajo, de escuela, de sus hogares. No topaste con pared, broso. Pasamos de la mera indigestión. Es ineludible que en un sistema político democrático, pinche payaso priandejo, atrás quedaron los tiempos donde en apariencia muchas personas te seguían por ser tú, según una alternativa de crítica política, más apegada a la realidad que vivíamos. No te revientes, reata, que nos falta el último estirón para chingarnos al PRIAN en esta próxima elección. Ya lloramos el brinco de los chapulines a Morena. Ya... Oye, ¿y la carapa? Necesito yo, pues no sé. Hola. Bueno.
Bueno, compañeras y compañeros, todos de las distintas regiones del estado de Guerrero. Yo sé que se quedaron varios y que ahí vienen. Se los digo de todo corazón, nunca en mi vida había vivido algo tan hermoso, tan bonito. No me... Porque esto es Ecuador. ¿Qué más ves si, aunque no lo conozca, nos tratamos así? No será de tomar un traguito. Mejor 2, 3, 4, 5, 6, la java de una vez. Una manavita, más preciosidad. O una quiteña, o guayaquileña, o una de... Como candidatas a la gobernatura en el estado de Guerrero, por varios... Vamos a ver la gente. No, puede ser para que no te mojes. Cuando iba para... Uganda no, Irak no, pero sí Emiratos Árabes, Irak. ¡Cholo, ayúdame! Reto del día, mira. Si me adivinas, ¿por qué 8? Desde que llegué no he visto ni una mujer fea, pura mujer bonita aquí en Vinotepa. ¿No serán mi familia? Pa' pendeja la vecina, era nomás. Mi tía, la de naranjado, tía, bienvenida. Que Dios me la llene bendiciones hoy, mañana y siempre. Una maestra y en el pitayo le dijo a los niños, niños, mañana es el Día de las Madres. Me va... El respeto a sus hijos hará su grandeza, no a la imposición del modelo educativo 2030 en la Universidad de Sonora. Modelo propuesto desde las altas esferas internacionales y avalado por el rector y un colegio académico. Hijo de su... Pues sí, hay que quitarlo. Pues sí, Felipe el perseguido. Vamos a escuchar. Felipe Calderón es la perfecta representación de la decadencia de la derecha en México, presumiendo sus conferencias y alegando ser un perseguido, afirmando que volvería a hacer lo que hizo sin reparos. No tienes vergüenza. Hoy, lo único que te persigue, Felipe Calderón, son las vidas inocentes que se perdieron por tus berrinches. Fuiste tú el presidente de las obsesiones y fijaciones. Y tienes razón, eso no es sano. Nos dañaste mucho. Tú no eres el villano favorito del país, eres un delincuente. ¿Por qué no dijiste lo que cobrabas por ser consejero de las transnacionales? A esas a las que les diste contratos leoninos. En tus conferencias hablas de cómo le robaste el dinero a los mexicanos, del pozo petrolero que robaste de Pemex. Hablas de la refinería que prometiste y nada más entregaste una barda. Los hospitales inconclusos, los penales vendidos a particulares, amigos por supuesto, para que saquearan al país. Tus conferencias hablan sobre cómo sin una estrategia sustentada mandaste a los elementos de seguridad a combatir a los delincuentes cuando tu secretario de seguridad era uno de ellos. Si eres un perseguido, ¿por qué sigues en el país participando en mítines y dando entrevistas? No seas ridículo. ¿Quién eras tú antes de robarte la presidencia de la República? No eras nadie, un militante más de Acción Nacional con una trayectoria prácticamente invisible. Te cayó muy bien la ayuda de Fox y de los medios para alzar tu campaña y ni así ganaste. Te tuviste que robar la presidencia. Haya sido como haya sido, ¿no? Vergüenza debería de darte andar participando todavía en la vida política del país después de que cediste ante las empresas y entregaste los recursos de México al extranjero. Después del daño que le ocasionaste a la sociedad, dejaste un México lleno de dolor, miles de muertos y desaparecidos, familias que tuvieron que huir de sus lugares de origen por la inseguridad, el bajo crecimiento económico
incremento de impuestos, los gastos absurdos que hiciste, más deuda, falta de transparencia, impunidad. Elegiste no ser presidente, sino más bien ser el gerente de los poderes fácticos. Te pusiste de tapete, mientras las consecuencias las pagaba el pueblo. Y tú te blindabas con un montón de guaruras. Ahora dices que te importan los ciudadanos, pero en tu sexenio no eran más que daños colaterales. ¿Qué se puede esperar de un sinvergüenza como tú? Gracias por recordarnos que tú dejaste a las familias mexicanas sin defensa durante tu gobierno. Gracias por recordarnos todo lo que tú no hiciste por nosotros, todo el daño que ocasionaste. Gracias por enseñarnos a manejar con destreza el pecho bajo tierra, por enseñarnos a manejar con destreza el pecho bajo tierra y salir a la calle y a las carreteras a viajar, pensando todo el camino en la mejor ruta de escape, en el mejor escondite. Gracias, Felipe Calderón, por recordarnos el orgullo que te da haberlo hecho. Pues ahí está, y ustedes tienen la última palabra. Que es periodista, la gran chayotera, la defensora de los neoliberales, los expresidentes que estuvieron dándole manos llenas. Vamos a escuchar. A ver qué les parece. Porque a Sabina la escucho mucho decir, el presidente está lidiando con el pasado neoliberal, está acabando con el neoliberalismo. Cuando, a ver, ¿qué es neoliberal? Neoliberal es recortar el tamaño del Estado y reducir la responsabilidad social del Estado, transfiriéndola a particulares, como se ha transferido ahora a los mexicanos la responsabilidad de cuidarse a sí mismos mientras el Estado abdica de su responsabilidad. Neoliberal es no incrementar impuestos. ¿Por qué el presidente no ha aceptado desde el inicio de su gestión una política social progresiva en donde le cobre impuestos a los más ricos? O sea, no va a haber un cambio redistributivo real en México sin un nuevo pacto fiscal. Y el presidente ha insistido en que, y se vanagloria y presume de que no ha subido impuestos. No puede ser, venga. ¿Cómo se desmantela al neoliberalismo? Distribuyendo... A ver, Sabina, te ruego... Pero permíteme. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? Por favor, o sea, tengamos una gran claridad conceptual. ¿Qué es neoliberalismo para ti? Pues es la desestatización del Estado y colocar sus poderes tradicionales en manos privadas. La teoría del neoliberalismo era que los privados hacían mejor las cosas que el gobierno. Decía Reagan, haciendo eco a Thatcher, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Bueno, nosotros ya vimos a dónde nos llevó el neoliberalismo en 30 años, a que el 1% de la población mundial atesore el 50% de la riqueza del planeta y el 50% de la población del mundo tenga solo el 1% de la riqueza. Eso es a lo que se está enfrentando el presidente López Obrador y lo que prometió desbaratar. Además, en la corrupción atroz concomitante que trajo el neoliberalismo. La promesa del neoliberalismo, ¿cuál era? Los gobiernos son corruptos porque los políticos, que son unos estorbos para el progreso, que básicamente hacen nada, crean leyes para estorbarnos a nosotros y roban. Bueno, resulta que el neoliberalismo hizo un engranaje perfecto con la política. Los políticos pasaban a las grandes empresas, los grandes empresarios derivaban en los gobiernos y se volvió lo mismo la gran empresa que los gobiernos.
¿Qué hace el presidente? ¿Cómo desmantela ese neoliberalismo? Bueno, para empezar, está distribuyendo textualmente dinero a ese 50% más pobre. Luego, ¿cómo? De la mejor manera, aumentando 3 veces ya el salario mínimo. No hay una medida más antineoliberal y más democrática que la de aumentar el salario mínimo. ¿Cómo más? Haciendo pagar impuestos por fin a nuestros ricos. Vaya, hasta su banquero, Salinas Pliego, además, su cuate del alma, va a tener que pagar 5,000 millones de pesos de impuestos atrasados y esperemos que paguen muchos más. Luego, el presidente lo está haciendo. Yo encuentro en tu análisis, Denise, una confusión entre los efectos del gobierno del presidente López Obrador y los efectos de la pandemia. Luego de luchar 18 años por presidir al país, a López Obrador le tocó el peor momento histórico en un siglo para presidirlo, en los últimos 100 años. Estamos viviendo una tragedia nacional y una tragedia como especie, la de la pandemia. Ya no podemos hablar de macroeconomía, de cifras de macroeconomía con respeto. Esas cifras están totalmente distorsionadas. Bueno, el presidente López Obrador es un caso nuevo en México. Lejos de ser conciliador, en efecto se ha propuesto no serlo. Los que estamos vivos, nunca hemos presenciado a un presidente intentar cambiar tan rápido y de forma tan significativa las estructuras que encontró cuando asumió la presidencia. Como candidato habló de cambiar al régimen y creo que nadie le creímos del todo la expresión porque ya la habíamos oído y no había sucedido. Fox usó esa expresión y no cambió al régimen. Calderón usó la expresión y no cambió al régimen. Peña Nieto usó la expresión y tampoco cambió al régimen. Bueno, el presidente López Obrador va a cambiar el régimen, lo está cambiando muy en serio. Y los intereses afectados son muchos y muy serios. Y cuando la gente se ve seriamente afectados sus intereses reales, se pone muy seria, se enoja y mucho. Esa me parece la causal mayor de la polarización que vivimos. Pero se añade el encono de nuestra oposición. Una oposición hasta ahora vacía de relato de porvenir, que ante su propio vacío narrativo no encuentra otro relato más allá de el de satanizar a la 4T. No digo criticar, que es un derecho, no digo oponer otro discurso que debería tenerlo y no lo tiene. La oposición hoy parte de un vacío narrativo que llena satanizando cada cosa grande o minúscula de la 4T. Bueno, yo sí veo a un presidente cambiando un país, cambiando un régimen. Sí veo que los intereses afectados son muy grandes. Y eso me parece, sí, la raíz de la polarización exacerbada por la narrativa histérica del no de la oposición. Meses, 3 meses ya, no hay una sola solución a los grandes y graves problemas con los que se encontró. Oigan, esto no sabe gobernar, estos salieron peores y ahora hay que meter un cambio de rumbo y crear un golpe de timón. Esto es lo que yo digo. ¿Peores que quién? Peores que los que cometieron errores, los que hayan sido en el pasado. Lo dijo Marco, creo que fue el que lo dijo en su discurso hace rato, que es un cáncer de un plumazo. Sí, pues todos los mandas, se cansan y ya no le dan dinero y se van. Desaparecieron el seguro de vida para jefas de familia, desaparecieron las estancias. Está bueno, ¿no? La jornada. Desde 2020 la Secretaría de Seguridad demandó a García Luna por contratos con cárceles.
Calderón implicado en investigación por desvío de 300.000 millones de pesos, dijo que no, gritaba. Se dice perseguido político. ¿Qué necesita? Que él se mantiene de los de sus conferencias, pero en realidad, por ahí le contestó un expresidente que le daría vergüenza cobrar, que no es como las de la vida galante, que hasta la Coca-Cola cobran. García Cabeza de Vaca pagará $1,650 la hora para lavar su imagen en Estados Unidos. Eso no se puede lavar al cochinero. Cargo contra ex titular de Seguridad Pública, incluyen lavado. Boquete al erario por la adjudicación directa, señala Rosa Isela Rodríguez. Este gobierno negoció rebaja de 15% en convenios que firmó con la iniciativa. Pues ahí está, miren, Calderón. Son titulares. Aprueba el Senado. Los delitos podrían involucrar a Calderón. La Secretaría de Seguridad Pública denunció a García Luna por ilícito que implican 300.000 millones de pesos. Disculpen, perdón. Es que ahorro de 2.390 millones de pesos en 2021 tras renegociar contratos de 8 penales. Pues ahí está. Un bandido, pues ese. Sí, les decía que se mantiene de conferencia, ahora no hay, dice pero se le olvidó que en Pemex, en su sexenio, entraron más de, creo que 75.000 millones de dólares, y que por arte de magia, como un mago, los desapareció. Entonces, ¿dónde están? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana levantó desde diciembre de 2021 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delito de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros delitos que implican más de 300.000 millones de pesos, a la cual se han ido aportando más elementos hasta el presente mes. Según una fuente de presidencia, la denuncia podría alcanzar hasta el expresidente Calderón. Pues ojalá y sí. La Secretaría de Seguridad, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, detalló que en ese sexenio se otorgaron adjudicaciones directas por 300.000 millones de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes de la más alta autoridad de gobierno. Creo que no se va a escuchar. Que ya tiene batería. Pues
En alemán dice radicada hoy en la fiscalía en la que interviene la UIF. La misma dependencia implica a quien fuera el director de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad, Marco Antonio Villarreal. Hasta el momento en la investigación se habla de 8 contratos y ahí se acusa a García Luna y a quien resulte responsable en los delitos ya mencionado. Es que es increíble que quieran, yo no sé por qué dicen eso. Saben que tienen una cola tan grande, todos los políticos tienen una cola tan grande que Calderón, Peña, el de por 8 de Borolas, todos son rateros mañosos que tantito quieren que le rasque nada más, ya sale toda la podredumbre, hombre. Y estos piensan que porque López Obrador no les investiga, pues por eso es que andan ladrando. Hasta el momento en la investigación se habla de 8 contratos y se acusa a García Luna, a quien resulte responsable por los delitos ya mencionados. Ayer en su conferencia matutina el presidente y la secretaria Rosa Isela informaron que el gobierno federal negoció una reducción del 15% en los pagos de autoridades por el funcionamiento de 8 reclusorios federales cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón Hinojosa, alias el Felipe el Oscuro Borolas, con empresas privadas, fíjense nada más, 6 de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías. Puntualizaron que actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. La adjudicación se realizó de manera directa y actualmente se considera una transacción que provoca graves daños al erario. El mandatario dijo que están en la mira contratos en otros sectores, eso sí es cierto, al menos para quitarles las aristas más nocivas y recuperar lo que se pueda por lo que se actuó por soborno, influyentismo, moches. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido. La carga de los contratos por los 8 penales federales fue en 2020 equivalente a casi 70% del presupuesto del organismo de prevención y readaptación social. Fíjense, el 70%. Es increíble, por eso las cárceles estaban llenos, pero los que estaban financiados las cárceles, ahí se llevaban el 70% y pues no tenían presos. Era a puro mamarse el dinero. En 9 años recientes se han pagado por esos centros 85.398 millones, un mundo de dinero, 85.398 millones. Válgame. Los contratos establecen una cuota fija sin importar el número de personas recluidas. Por ejemplo, el Centro Femenil de Morelia se encuentra a 32%, fíjense nada más. 32 de 100. Sé que sí. En un ala hay 100 reclusas, nada más se ocupaban 32, o sea que podían salir las reclusas a 68 donde están
sobraban 88 donde podían cambiarse cada rato, ir para allá, para acá. Pues hijo, por ciento de su capacidad instalada, pero se debe pagar como si estuviera lleno. De aquí que el gasto al día por persona encarcelada es de... Oye, pues ¿qué tienen? 6,634 pesos está costando una reclusa. No, pues sí, tenían que dejar libre, ¿cuánto? De las 32, 72, porque tenían que ponerle una box spring, tenían que ponerle su jacuzzi, sus cámaras, sus televisores, pues amoblarla con 6,634, como un hotel de 5 estrellas o más. ¡Qué barbaridad! Es increíble lo que hizo este sinvergüenza del T8 de... pero se dice... ¿Cuánto se llevó ahí? Pero se dice perseguido político. Hijo de... que no habrá manera de que lo encarcele López, pero le tiene tanto miedo a la prensa. El ahorro en el periodo de 2021-2024 será de 10,106 millones. No, pues no. Con lo que se puede financiar todos los cuarteles de la Guardia Nacional. Él consideró que hasta el fin del contrato 41,496 millones. Los penales se encuentran en 8 entidades en contratos celebrados en favor de pagos y servicios para la infraestructura. Firma que trasladó los derechos a Exiquantium. SAR Infraestructura y Servicios igualmente lo pasó la empresa mencionada. Pues sí, pues nada más se frotaban las manos los extranjeros. Vámonos para México porque ahí hacemos y nos hinchan de millones. Si allá en su país ganaban, ¿qué le podrá decir? Unos 20 millones de dólares, aquí pues aquí agarraban billones. La DIP concesionaria duranguense, ahí está la Hipólito Lleras, GIA, desarrolladora y operadora de infraestructura de Oaxaca, duranguense de infraestructura penitenciaria lo conserva al igual que concesionaria en infraestructura de Michoacán, además Macovil y CRS, More, los pasaron sus derechos a Capital Inbursa. Uy, pues un bandido ese dueño de ese banco que se lo dio. Creo que se lo dio Fox para que le ayudara con lo de Calderón, para llegar al T8, mandarlo a la presidencia, mientras que operador de infraestructura especializada Guanajuato lo cedió a BlackRock. Fíjense dónde viene BlackRock, estadounidense. Pues ahí está. Transitorio del punto inflacionario.
A ver, creo que ya. Esto es lo que mencionaba yo de los spots. Dice, estos son los del PAN-PRI. A ver, llevan años diciéndonos que somos iguales y ahora nos quieren convencer de que todos son igual de corruptos. Bueno, perdón. Pues, ¿qué creen? No pasó con 6 cambios avalan en San Lázaro la ley de Fiscalía General y la devuelven al Senado. No pasó. Aprueba el Senado reforma a la ley de hidrocarburos que impulsan la CENER y la CRE. Secretaría de Energía y la modificación no es expropiatoria, particulares podrán seguir en el sector, pero sin robar. Aclara Batres. Turnan la minuta al Ejecutivo para que la promulgue. Pues ya pasó esto, ya. Hasta ayer lo dio a conocer López Obrador. Reforma al Poder Judicial, que era lo que decíamos. La única implicación de mandato que aceptamos es la de la corrupción. Sí, es cierto. Jueces corruptos, todos hijos de la fregada. No hay dónde escoger, dicen en mi tierra. Ya. Ya me cansé. Ay. No. Levántate tú. Peleando. Chinga.